Muchachos, bienvenidos nuevamente. Seguimos con el siguiente tema. Estuvimos tratando los puntos de cómo hacer las líneas muy bien hechas, con fluidez. Recuerden, somos humanos, entonces no vamos a hacer una línea perfecta, pero sí lo más limpia y lo más pulida posible. Seguimos aquí con nuestra piel sintética. Vamos a estar tatuando una manzana para mostrarles tanto cómo hago relleno negro sólido, cómo hago sombras, cómo hago detalles, cómo hago texturas, mostrarles también lo que es el contraste y el claroscuro que nos va a generar los volúmenes en los tatuajes. Aquí estamos todavía con mi lienzo del día, pues ya nos vamos a entrar un poco más en teoría de lo que es un tatuaje más elaborado, más complejo. Quédense activos y vamos a empezar con el punto número 1. Esta parte que vamos a hacer aquí de primero, como ustedes se pueden fijar, es textura. Esta parte de aquí abajo, la manzana está puesta sobre una madera, entonces tenemos que simular la textura de la madera. Les muestro, por ejemplo, yo aquí agarro esta aguja que es una 11RS y con ella lo que yo voy a hacer es que la voy a pasar muy despacio y voy a empezar a crear mi textura como de madera. Chicos, bueno, la textura realmente es de las cosas más complicadas de lograr en tatuaje. Se trata de lograr los efectos en base a manchas. En este caso, bueno, estamos haciendo el efecto, como pueden ver, con una superficie de madera, y digamos que este tipo de las texturas se prestan para todo. Digamos, en los paisajes usamos mucho texturas de cómo hacer un follaje de un árbol, cómo hacer el pasto. La textura es vital para lograr acabados más detallados en los tatuajes. Un poco más complejo, se trata de lectura, se trata de saber leer nuestra referencia y lograr representar a simple vista, o sea, que tú te dé la impresión de la textura que es. Si nosotros logramos ese efecto visual, ahí estamos acertando en la textura. Voy a agarrar una Magnum pequeña. Con esta Magnum vamos a empezar a hacer lo que son las sombras más claras de la madera, fíjense. Y ya teniendo las líneas y estas sombras y guardando algunos espaciecitos sin tocar nada, se nos crea el efecto similar al de la mesa. Y ya digamos en esta parte de aquí arriba, fíjense cómo la textura, digamos, se va volviendo la misma sombra de la manzana, y entonces pues podemos empezar a hacer ya una inyección más sólida del pigmento, ¿no? Ese es un movimiento muy corto, así pendular, va de arriba hacia abajo, y lo hacemos cada vez más cortico para poder saturar muy bien ese negro de la manzana. Estamos haciendo la sombra proyectada de la manzana y fíjense cómo, digamos, se ve que la sombra se va desvaneciendo. Ese efecto lo hacemos siempre desde oscuro hacia claro y hacia afuera. Es decir, si él se va aclarando hacia el lado izquierdo, precisamente por eso yo me vengo y estoy sacando la sombra desde el lado derecho, para que al momento de sacarlo la transición sea mucho más suave. A diferencia de que si lo hago inverso, es muy posible que esté manchando mi sombra porque la estoy haciendo en sentido contrario. Por otro lado, quiero que vean muy bien aquí, mira, toda esta parte es oscura, ¿sí? Entonces fíjense que yo, para tatuar mi tinta, digamos, negra o cualquier saturación, tenemos la aguja. Lo mínimo que yo recomiendo que esté por fuera es esto, para relleno sólido, y vamos a empezar con ese movimiento hacia adelante y hacia atrás de las dos maneras. Nunca hemos salido de la piel, es decir, yo ingreso la aguja a la piel, fíjense, y la empiezo a mover para arriba y para abajo. Me han preguntado en otros videos también en YouTube que si qué tanta presión se ejerce, y pues yo les diría que poco a poco ustedes se van a ir dando cuenta de qué tanta tienen que hacer. ¿Por qué? Pruébenlo. Si no hacen tanta presión, créanme que no van a ser tan sólidos, ¿sí? Y una vez ustedes limpian, fíjense, hago la presión suficiente. Al momento que yo limpio, mire que donde yo tatué quedó, ¿sí? Si yo no tuviera la presión suficiente, no estaría tatuando. Y si me excedo en la presión, puedo llegar a romper la piel, ya sea en piel humano, o ya sea en cerdo, en piel de cerdo, o en esta piel falsa, también se puede llegar a romper. Entonces, mucho cuidado, o sea, simplemente dense cuenta que estamos ingresando la aguja y la estamos moviendo, no se nos queda trancada la aguja. Ustedes pueden notar que si están sacando demasiado la aguja o la están ingresando demasiado, la aguja se va a quedar atorada en la piel y va a sonar raro, ¿sí? Eso lo único que nos quiere decir es, hey, no ingreses tanto la aguja, ¿sí? O no la saques tanto,
¿sí? No, está demasiado por fuera y entonces está rebotando en la piel. Yo les recomendaría que ustedes pueden empezar, digamos, no haciendo una manzana, pero pueden hacer una pelota. Y en esa pelota ustedes van a encontrar lo que es el contraste más básico, ¿sí? El claroscuro y la representación de la luz más básica, porque es un objeto que tiene un brillo por un lado, una sombra y una sombra proyectada, y ahí van a entender un poco más de lo que es el volumen. Se lo sugeriría que sería un muy buen tatuaje de hacer en piel sintética o piel de cerdo. La parte del sombreado, ¿cómo lo empecé yo? Por ejemplo, yo empecé a tatuar a algunos de mis amigos y les hacía cosas sencillas en sombra. ¿Sencillas en qué sentido? Por ejemplo, si tú haces una rosa y la rosa no quedó tal cual la fotografía, digamos que no va a pasar nada con tal de que quede bonita, sí, quede bien hecha, se vea chévere, se vea los buenos acabados. En cambio, si tú haces un tigre, por ejemplo, puede llegarte a... O sea, el error puede ser mucho más notorio, ¿sí? Entonces yo recomiendo empezar con cosas como una rosa para tú poder aprender, y en esta, como todo, uno aprende de equivocarse, ¿no? Entonces es vital ser bastante responsables, y si hacemos proyectos para poder aprender, hagamos algo que sepamos que tiene un margen de error y que de hecho nos podemos equivocar. Es decir, haz de cuenta que tú vas a empezar a hacer una práctica y quieres hacer el retrato de un familiar. O sea, eso es un no rotundo, porque ya cuando tú vas a hacer un retrato de un familiar tienes tanta la presión que tienes que tener muy clara la técnica, ¿sí? Para ya preocuparte netamente es en lograr capturar la esencia del personaje, y no estar pensando en que tienes que quedarte tal cual como está la fotografía, y aparte de eso estar sobrepensando tu técnica porque no la tienes lo suficientemente clara. Entonces es súper vital empezar con cosas sencillas que te den chance de tener un margen de error. Y repito, no es que queremos o queramos equivocarnos, sino que tenemos que tenerlo como una posibilidad de que es algo que puede darse, y si ese es el caso y se nos llega a dar algo, en una rosa, créanme que es mucho más disimulable. La sombra tiene algo muy especial. Igual yo les voy a dejar aquí un link donde ustedes pueden ir a ver un video que yo ya hice enfocado en esto, pero quiero mostrárselos más básico, ¿sí? Para que ustedes realmente lo terminen de entender bien cómo es. ¿Qué hace las sombras? Que sean suaves. Como tal, fíjense que uno puede sombrear desde con tinta negra hasta con una tinta diluida. Lo que va a hacer que la sombra sea suave o sea más oscura es qué tanto nosotros repasamos la aguja por ese pedazo, y como de qué manera nosotros movemos la muñeca bien. Independientemente de la técnica que utilice, ya sea el vaivén, el movimiento al revés o la pincelada, de cualquier manera se va a hallar una sombra bastante suave si nosotros sabemos mover la muñeca y logramos entender que lo que hace la diferencia es como nosotros recorremos la piel en el momento en que estamos sombreando. Vamos a hacer esta sombra aquí, esta es la parte oscura, vamos a empezar a hacer esta sombrita. Entonces, ¿de qué manera lo vamos a hacer? Fíjense ustedes, aquí tenemos la aguja de cuando estábamos inyectando el negro, ¿sí? Mira, les voy a mostrar la diferencia. Yo inyecto negro más o menos con la aguja así, ¿sí? Negro, o llámesele saturación de cualquier color, ¿sí? Y cuando yo voy a sombrear, fíjense que yo ingreso la aguja y más o menos me queda de este lado. Eso es lo que va a salir mi aguja. Voy moviéndome alrededor, no me puedo quedar sombreando un solo pedazo porque se nos oscurecería demasiado. Fíjense ustedes, ahorita que yo limpie van a lograr ver la sombra clarita. Miren. Yo ingreso a la piel, levanto la aguja, vuelvo al punto de partida básicamente, y lo que hago es como irme moviendo de a poquitos hacia un lado, hacia el otro lado, hacia el otro lado, hacia el otro lado, hacia el otro lado. Y de esta manera voy abarcando una zona de una sombra sin que me queden demasiados huecos allí. Entonces aquí seguimos en nuestro proceso con paciencia de todo lo que tenemos que ir haciendo para poder sombrear lo suficientemente delicado y a la vez ir agregando un poquito de textura. Fíjense que yo cuando hago piezas así como este, por ejemplo, mira que la textura de la manzana es una textura con manchitas, entonces yo voy sombreando, y a medida que voy sombreando voy también ejerciendo un poquito de presión en la aguja para ir manchando un poquito. Y cuando mancho voy logrando pues, ese efecto de textura sutilmente. Chicos, bueno, fíjense, ya
Poco a poco ya hemos construido más lo que es la base de las sombras para la manzana. La piel es más difícil de trabajar de lo que parece. La piel sintética siempre, lo que he notado es que es un poco duro. Nunca hace lo mismo nunca que tatuar a una persona, ¿no? Pero ustedes lo van a experimentar también cuando prueben en la piel de cerdo. Es más duro, sí, es más complicado. Ya una vez lo empiecen a hacer en persona, van a darse cuenta que la piel no tiene comparativa, la verdad. En este punto, ya lo que pasamos a hacer es empezar a ver dónde tenemos que meter un poco más de textura, empezar a pulir más ciertas cosas. Estas sombras acá las tengo que oscurecer un poco. Entonces les voy a mostrar cómo ya, digamos, a lo último yo empiezo a dar esos toques de contraste final. Entonces ya, por ejemplo, aquí ya me fui con mi Magnum más grande de 17 y empezamos a profundizar bien esos oscuros que nos van a generar la dimensión. Esto es un fondo algo como desenfocado, al parecer. Creo yo que son más manzanas que estaban como en la mesa y se ven como desenfocadas atrás. Si alguna cosa que no les quedó claro, por favor repítanmelo, pónganme unas preguntas, intentaré en los próximos videos responder de sus mismas preguntas, las cuales me ponen en los comentarios de los videos de YouTube, y basarme en sus mismas preguntas para hablar en los siguientes videos. Pero la técnica es muy sencilla realmente para saturar cualquier color y es súper efectiva. No me quiero quedar corto hablando al respecto, pero siento que tampoco hay que sobrepensarlo demasiado, y si tenemos una buena saturación con nuestro movimiento de vaivén, créanme que van a lograr empacar bien esos colores, empacar bien ese negro. Y una vez ustedes aprendan a empacar bien negro, que es lo más básico, ya ustedes pueden empacar cualquier color. En fin, confianza. Bueno, muchachos, ya hicimos la otra parte de oscurecer un poco más, le dimos más volumen a la pieza. Fíjense lo que se logró avanzar aquí. Nos hace falta un poco más de textura en la parte de abajo y lo que es la piel de la manzana. Esto, digamos, pues en el tutorial ya digamos que ya llevamos varias horas haciendo esto. Les vamos a mostrar luego el resultado final con ya toda la textura y todo lo que tenemos que hacer. Se nos han presentado también unos inconvenientes, lo que les digo, de la limpieza. Siento que se ha manchado un poco el lienzo. Voy a indagar a ver de qué manera se puede limpiar esto mejor, pues para darle el uso más correcto a lo que viene a ser pues nuestro producto. Las sombras, lo más primordial es la paciencia con la que ustedes se toman ese trabajo, ese proyecto. Lo que les dije, la mayoría de las sombras suaves requieren de eso, requieren de que dejes reaccionar a la piel y ya luego tú te fijes si de hecho necesitas repasar esa sombra o sombrear más o oscurecer más. En muchos de los casos sí tienes que oscurecer un poquito más, en algunos resulta que lo que hiciste ya quedó. Entonces acuérdense, la sombra es de irla construyendo, de hacer una base e ir construyendo. Bueno, muchachos, eso fue todo por el video de hoy. Muchísimas gracias. Acuérdense, este tema es el tema de sombras. Las partes más básicas, cualquier pregunta, pónganmelo en los comentarios. Recuerden suscribirse. Entre más apoyo tengamos en el canal, más contenido vamos a estar produciendo y más constante lo vamos a ir haciendo. Así que muchísimas gracias a todos. Nos vemos en el siguiente video.